Bueno, bienvenidas a la clase de introducción a la medicina integrativa. Quiero partir con una pregunta. Es una pregunta abierta para que respondan. ¿Qué pasaría si muchas de las enfermedades que llamamos crónicas no lo fueran, sino que simplemente no las estamos entendiendo? ¿Qué opinan al respecto? ¿Les hace sentido algo de esto? ¿O estoy puro hablando cera? Pueden abrir sus micrófonos, la que quiera compartir. Ya a mí sí me hace mucho sentido, de como claramente para mí el problema está en que no estamos detectando todo lo que estamos haciendo mal para que estas condiciones perpetúen. Para mí son más que enfermedades, condiciones y en el fondo con nuestros hábitos del día a día muchas perpetúan en el tiempo y van empeorando. ¿Y qué es lo que tiene Y que lo estamos, pasar para que una enfermedad se haga crónica? para mí la normalización de este estado inflamatorio generalmente, como un poco eso, como normalizar algo que, tengo esto, y seguir la vida como con lo que me dijo el doctor que tomara, pero sin ponerle atención muchas veces en lo que esta condición nos quiere mostrar o nos está mostrando. Ujú. Sí, por ahí, tibio, tibio, por ahí va, por ahí va. O ¿Alguien sea, más yo tiene creo que algo? igual, Dale. o sea, lo mismo que decía como la como que en definitiva lo que se mantiene más que la enfermedad crónica es el estado de vida que te llevó a tener esa condición. Como que se mantiene como que se habla como de la enfermedad crónica como tal, como ya tengo hipertensión, perpetúo con hipertensión, pero lo que perpetúa más allá de eso es el estilo de vida que te llevó a tener la hipertensión. Ujú. Como que eso es lo crónico para mí, como que se mantiene el estado basal que te llevó a tener la enfermedad. Eso es lo crónico, en definitiva. Exactamente, por ahí va. Es que no estamos logrando encontrar los factores que generaron esta enfermedad o esta patología y que la están perpetuando también, ¿cierto? Ujú. Yo creo, Bere, también que tiene que ver con que las personas hacemos las enfermedades como parte de nosotros. En el fondo, como decían las niñas, yo me transformo en una persona diabética, en una persona hipertensa, y como que lo que viene desde fuera viniera a quedarse, como Ujú. que no hay sino solo de tratarla. Claro, como que lo normalizamos, como que fuera parte de la vida tener alguna enfermedad crónica, como muchas veces, te juro que esto me lo dicen casi todos los días los pacientes. No, es que yo tengo achaques de la edad. ¿Quién ha escuchado achaques de la edad? Por favor, Todo el levanten la rato, mano. como normalizar, pues es lo que te decía, como normalizamos, no sé, día una paciente me decía como no, el peso, porque obvio, cambio hormonal, 39 años, obviamente la edad, y yo como, pero ¿por qué la edad? Como, ¿qué tiene que ver la edad en esto? Es como, esto es lo que toca, eso siento que Sí, tienen, como, entienden, como, bueno, ya esto es lo que va a pasar ahora nomás, po. bueno, ¿y qué parte de esas creencias las hemos creado nosotros mismos, los profesionales Claro. de la salud y el sistema médico, el sistema de creencias o el sistema en el cual funciona actualmente la medicina tradicional, la medicina alópata, ¿cierto? Porque, o sea, creo yo que a los pacientes no se les ocurrió por sí mismos que estos son cosas de la edad, sino que creo también, y muchos médicos también,
he escuchado a pacientes que el médico mismo le ha dicho, Sí, bueno, hágase una friega con el carné, bueno, mire su carné, ¿cachai? Como, mire la edad que tiene y bueno, es como esperable que el cuerpo al irse deteriorando con el tiempo se enferme. ¿qué Pero si esto esperas? fuera Decimos. así, si esto fuera así, sería así para todas las personas, pero no es en todas las personas, ¿cierto? Hay algunas personas que se enferman de diabetes, otras personas que se enferman de hipertensión, otras de artrosis, otras de cáncer. ¿Qué es lo que determina que uno se enferme o no se enferme? ¿O de qué se enferma? Y eso, mm, no sé si les pasa que es algo que como que se queda un poco corto cuando aprendemos medicina, como, como que no está tan claro, ¿cierto? De dónde vienen algunas patologías. Y, y en el fondo lo que yo le digo a los pacientes es, y también les digo a ustedes, es como, si tienes un paciente con una enfermedad crónica, es porque nadie ha encontrado la forma de resolverla, pero no porque las patologías sean crónicas per se. Y otra pregunta, ¿qué hacemos cuando el paciente tiene síntomas reales, tiene una patología o tiene síntomas, ¿cierto? Tiene algunos síntomas persistentes, pero todos los exámenes salen normales? ¿Qué hacemos? Desde la medicina tradicional, Claro, pues lo que nos llega, como no me dijeron que no tengo nada, claro, no tengo extienden a nada. decir como que no tiene nada. Vaya al psicólogo, haga yoga, otras cosas, ¿cierto? Relájese, Relájese. ese estrés. Sí. ¿Y qué opinan las otras chicas? ¿Qué es lo que han escuchado o lo que suelen ver en Pero consulta? generalmente, o por lo menos a mí, cuando me pasa, generalmente hay algo detrás. O sea, como que uno igual buscando encuentra una problemática mayor. Como que los síntomas reales, creo que muy pocas veces me ha pasado que llegan con síntomas reales y tú ahondando en una historia de vida no terminan llorando o hablándote de una problemática que las tiene súper angustiadas. Mm, Como que generalmente hay algo, pero como que termina siendo como somático, como lo llama la medicina convencional. ujú. Sí, mira, yo les voy a decir algo. En mi experiencia, yo ya llevo como 14 años de experiencia. Creo que ni el 1% de los pacientes han sido psicosomáticos. Ujú, Y yo veo patologías crónicas todo el tiempo. Veo fibromialgia, veo burnout, veo depresión, veo dolor crónico, neuralgias, de todo tipo de patología. Y la verdad es que siempre, 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 siempre hay múltiples factores generando ese problema. Y trabajando o tratando, eliminando esos factores, la patología se resuelve. De verdad que yo muy pocas veces he derivado a un paciente a psicoterapia y así como, ¿sabe qué? Yo ya no sé qué más hacer con usted, digamos, ya no tengo más, ya le busqué por todas partes, ya le traté todo lo que había que tratar biológicamente. Mm, En general, no me pasa eso. Y es que en el fondo necesitamos más herramientas para saber dónde buscar, para encontrar esa causalidad que está generando esto y que está perpetuando.
Y habitualmente son muchos factores. Nunca es uno solo. Entonces, les quiero anticipar que esta clase no es solo información. Hoy se inicia un cambio de paradigma total y completo. Vamos a desaprender muchas cosas y vamos a aprender cosas nuevas. Y quiero saber si alguna de ustedes conoce esta imagen o sabe qué es lo que significa. Excepto la Andrea. La Andrea no, porque la Andrea ya sabe. ¿Alguna de ustedes ha escuchado, ha visto esto? Bueno, esto se llama la caverna de Platón. Y es como una metáfora que quiere mostrar que aquí, si se fijan acá, hay unas personas, ¿cierto? Y estas personas están encadenadas y han estado toda su vida en esta cueva. Nunca han estado afuera. Ya han crecido en esa cueva y lo único que ven son, o sea, lo único que han conocido es a través de sombras que se generan por estas personas que están acá, con estas formas, y en el fondo son sombras que se forman a partir de esta fuente de luz que hay acá, y todo lo han visto a través de sombras. Jamás han visto nada más en 3D. Esta es la caverna de Platón, y lo que quiere simbolizar es que nosotros en la medicina alópata hemos sido un poco presos de un paradigma en el cual solo vemos estas sombras y no podemos ver más allá. Y cuando cuando alguien sale de la caverna de Platón y ve todo lo que hay afuera, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Si un hombre que ha vivido todo el día, toda su vida en la caverna sale al mundo exterior, ¿qué creen que pasaría con ese hombre? ¿Va a entender lo que está viendo o no lo va a entender? No, nada. No lo va a entender, porque él todavía ve las cosas a través de el lente que en el fondo le permite ver lo que él conoce, ¿cierto? Y cuando sale al exterior y ve puras cosas distintas a lo que ha visto toda su vida, no entiende nada. Y eso es lo que nos pasa cuando vemos un paciente desde el lente de la medicina alópata. Todo lo vemos bajo ese prisma. Y es por eso que muchas veces, no en todos los pacientes, obviamente, pero muchas veces en muchos pacientes no logramos entender por qué el paciente se siente mal, pero tiene todos los exámenes normales. Y quiero comenzar mostrándoles esta imagen que es cómo partió todo esto, de dónde salió o cómo fue que se generó este paradigma que hoy es el que en el fondo es el que prima en nuestra visión dentro de la medicina. Porque en algún momento, ya como en la Edad Media, se empezó a tratar de entender mejor el organismo, entender mejor el cuerpo a través de disecciones y autopsias y eh, comenzar a ver cómo era el cuerpo por dentro, luego empezó a haber más tecnología y empezamos a poder ver las células en una de estas plaquitas, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, pero en el fondo podíamos
teñir las células y verlas bajo un microscopio, pero todo en base a, eh, todo mirándolo en un cuerpo o en un tejido que estaba muerto y que solamente lo que podíamos ver era su estructura, pero no podíamos ver ese tejido o ese cuerpo en funcionamiento natural. Y empezamos a diseccionar cada vez más. Partimos por diseccionar el cuerpo, ver sus partes, sus órganos, luego empezar a ver los tejidos bajo el microscopio, luego empezar a mirar dentro de las células y empezar a mirar los organelos y empezar a mirar luego los genes y empezar a ver luego las moléculas. ¿Y qué es lo que pasó en ese intertanto? Es que perdimos, es que perdimos o dejamos de recordar que esa molécula, que esa célula, que ese tejido está en constante movimiento y está integrada dentro de un organismo. Y que la célula muerta no es lo mismo que la célula viva. Y que la célula por sí sola no es lo mismo que la célula en su contexto. Dejamos de ver el contexto. Y bueno, llegó este señor que se llama René Descartes, que comenzó con la postulación de lo que se llama el reduccionismo cartesiano, y él decía, no reconozco diferencia alguna entre las máquinas hechas por los artistas y los diversos cuerpos que la naturaleza sola compone. ¿Qué quiere decir esto? Que empezó a comparar el cuerpo con una máquina creada por el hombre. Y claramente ahí perdimos toda noción de lo que es realmente un organismo vivo, porque un organismo vivo no es una máquina. Entonces comenzamos con este enfoque reduccionista de ver cada parte por separado, ¿ya? Empezar a fragmentar el cuerpo y empezar a dividirlo y así dividir la medicina por especialidades. Y empezar, y también lo que dictamina mucho este enfoque reduccionista es el pensamiento lineal. ¿Quién aquí sabe lo que es el pensamiento lineal? Andrea, puedes hablar. Si es que sabe. Si se la sabe, cante. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué significará lineal? ¿Qué se les ocurre que puede significar algo lineal? Que vamos como paso a paso, ¿no? Como buscando una secuencia. Una Sí. secuencia, Como que exactamente. en el libro que nos mandaste como que lo dice, como que no, como que llega el paciente, busca el problema, busca el diagnóstico, da el tratamiento, espera que se cure. Es como, Ajá. Es como Y el una pensamiento secuencia. lógico, ¿no? ¿Mm? Como lo lógico en el fondo, como seguir un pensamiento lógico, lineal. ¿No? Claro. Mira, el pensamiento lineal es así. Me duele la rodilla, debo tener algo en la rodilla. Hago Ujú. una radiografía de la rodilla, no encuentro nada. Hago una resonancia de la rodilla y voy e infiltro la rodilla con corticoide. Ese es el pensamiento lineal. Es que el problema está eh, en el lugar donde está el síntoma. Y entonces lo que pasa es que terminamos tratando la consecuencia y no la causa. La consecuencia aquí es el dolor de rodilla, pero ¿está efectivamente el problema en la rodilla? ¿Por qué se enfermó esa rodilla? ¿Por qué duele esa rodilla? Y claro, puede ser que efectivamente el problema esté en la rodilla porque el paciente, no sé, tuvo un accidente y se golpeó la rodilla o hizo
una rotación jugando fútbol y se le rompió el cruzado anterior, no sé. Puede ser que sí, pero cuando el problema no se resuelve por sí solo, es porque estamos tratando la consecuencia y no la causa. Entonces, les quiero hacer un pequeño como resumen de la historia de la medicina. Antes de que llegara este pensamiento lineal reduccionista, existía un entendimiento del ser humano de una forma mucho más holística. Antes de que llegara este señor Descartes y todos estos señores que empezaron a diseccionar los cuerpos, había una Había observación una más observación. profunda. Ay, Patricia, ¿puedes silenciarte, por favor? O todos silenciense, por favor. Ahí sí. Eh, Existía antes una observación mucho más profunda del ser humano, mucho más natural y en su estado natural. O sea, se observaba el organismo y cómo funcionaba, observando las- a las personas vivas y en su contexto, y en su medio, y en su contexto social y en su contexto eh, familiar y etcétera, y en sus hábitos y en todo. Luis, ¿quieres agregar algo? Sí, Dale, eh, más que agregar es como hacer una consulta siendo un poco abogado del diablo. ya. Pero pasa que, bueno, lo que uno siempre le enseñan un poco en medicina es que en el fondo cuando llega como René Descartes y todo lo que es con el método científico, fue en en el fondo previamente teníamos como modelo aristotélico de la medicina, claro, mucho más holístico, pero en el fondo que lo que siempre te enseñan es que debido, que en el fondo era un sistema que creía cosas que no eran correctas, por decirlo así. Ujú, Entonces, en el fondo, que llega en el fondo como todo el método científico y que ellos logran darle respuesta a cosas a partir de una base científica, que suene como de perogrullo. El sí. tema es que yo entiendo claramente, igual que todos los que estamos aquí, que hay que tratar la consecuencia y no la causa, pero en el fondo pasa quizás desde nuestras mentes muy científicas que cuesta entender esto porque en el fondo lo que siempre nos le han enseñado es que antes en el fondo se hacía una medicina desde algo que no era como cierto y que el método científico llegó como para darle como un sustento de la medicina. Si bien estoy muy de acuerdo que muchas veces pasa lo que usted nos dice, como hay un dolor en alguna parte y se busca y simplemente nunca se encuentra. Ujú. Ya, sí, mira, efectivamente el método científico fue un gran avance para la medicina y yo no estoy en contra del método científico, lo encuentro maravilloso, ¿ya? Si el problema fue que se nos olvidó que la célula está en un contexto, está en un tejido, está en un órgano, está en un sistema, en una red. Ese es el problema. El problema es que el método científico busca aislar aislar una variable para estudiarla por sí sola, pero después se le olvida interpretar el resultado en el contexto total, ¿ya? Y lo que finalmente estamos proponiendo desde la medicina integrativa. ¿Y por qué surgió esto? Porque se empezó a ver una crisis de enfermedades crónicas, de enfermedades que no se lograban resolver. Y en el fondo lo que se propone desde la medicina integrativa es reincorporar o integrar nuevamente todos estos hallazgos desde el método científico, pero en su contexto. Volver a integrar el concepto de que la rodilla está en el cuerpo del paciente, de que la rodilla no está separada del resto del organismo, ¿ya? Claro, antiguamente la medicina más tradicional, la medicina más, como tú decías, aristotélica o incluso antes de eso, la medicina tradicional china, la medicina tradicional ayurveda, las medicinas ancestrales,
se basaban en la observación de fenómenos. Y lo que quisieron hacer estos otros gallos era como un poco tener como mayor evidencia y objetividad, que dejara de ser como tan subjetivo, basado en solamente la observación, lo cual está perfecto. Pero ahora lo que debemos hacer es integrar ambas cosas, ¿ya? Y lograr cambiar nuestro pensamiento desde el pensamiento lineal al pensamiento sistémico complejo, porque lamentablemente nuestro cuerpo no es lineal y no podemos hacer que sea lineal solo porque queremos que lo sea, ¿ya? Y es por eso que tenemos esta crisis de enfermedades crónicas, porque no entendemos, porque las enfermedades crónicas son complejas, tienen un origen complejo, tienen un origen sistémico. Y no podemos encontrar el origen en una sola cosa, ni en la parte que está enferma. Tenemos que integrarlo en el ser como un todo. Entonces la medicina integrativa finalmente nació como una necesidad, más que como una rebeldía ante la medicina moderna, sino que una necesidad de dar solución a cosas que no estábamos dándole solución. Entonces les quiero mostrar esto. Fíjense acá. Si yo busco en PubMed medicina de sistemas, hay un crecimiento exponencial de publicaciones que hablan sobre este tema. Entonces, no estamos hablando de medicina chamánica ni de medicina basada solamente en la observación. Estamos hablando también de medicina basada en evidencia. Si buscamos medicina integrativa también, fíjense cómo hay un aumento exponencial en los últimos 10 años o 20 años de papers asociados a medicina integrativa porque es una necesidad. Entonces quiero hacerles una pregunta, otra pregunta. ¿Y si el síntoma no fuera el enemigo? ¿Y si el síntoma no fuera lo que hay que tratar, lo que hay que suprimir o eliminar? ¿Qué pasaría si le diéramos la vuelta y pensáramos que el síntoma no es el problema, sino que el síntoma solo fuera un indicador de un intento de adaptación? ¿De adaptación a qué? ¿Quién aquí piensa que el síntoma es un intento de adaptación? Que levante la mano. Sí. Que levante la mano el que cree que el síntoma es... Yo, Pati, pienso Yo también. esto también. De acuerdo. que, ay, Patricia, no te entendí nada porque se sonó como entrecortado. Bueno, solo escuché que Patricia estaba de acuerdo, pero no sé si quisiste De decir algo. acuerdo. Pienso lo mismo. O sea, estoy en esa línea. Ajá, ajá. Que pienso que el síntoma es como del organismo o una manifestación. Ya. ¿Quién no piensa esto? ¿Quién piensa que el síntoma no es un intento de adaptación? Las que no levantaron la mano. Erika y Cata. Bueno, la Andrea, no sé si levantó la mano.
No, yo estaba en la primera. ¿En Y cuál yo sí primera? levanté la mano, hice así. Ah, Yo ya, que también no. pienso que Cuando yo diga levanten la manito con el ¿Ya? coso del Zoom. ¿Con el chat? Sí. ¿Con el chat? Ya. No. O sea, no, no es con el chat. Hay una cosa No. abajo que dice como reacciones, algo así. Y ahí hay una que dice raise hand, Ya. en una mano. Ah, ahí está. Perfecto. Ya. O, ¿quién piensa lo contrario? Bien, Andrea, lo lograste. Bacán. ¿Hay alguien aquí, puede desmutear su micrófono, que piense que el síntoma no es un intento de adaptación? ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Ya, muy bien. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos que es un intento de adaptación, tenemos que ver a qué se está intentando adaptar el cuerpo y por qué lo está haciendo de esa forma y qué podemos hacer al respecto para resolverlo, ¿cierto? Entonces, la base de la medicina integrativa es la biología de sistemas, ¿ya? En la cual se propone que más allá de mirar, como dice acá arriba, estudios de imagen, ver la parte que está con problema o con el síntoma, ver la composición celular de los tejidos, por ejemplo, no sé, tengo una psoriasis, biopsia de la piel, pero no miramos para adentro, ¿cierto? No miramos qué está pasando en el intestino, en el sistema cardiovascular o lo que sea. Por ejemplo, vemos la bioquímica de los fluidos corporales, vemos incluso los genes. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Ver qué es lo que está pasando en las redes y entender que el sistema funciona en sistemas de redes. Tenemos distintos niveles de redes. Tenemos las redes moleculares, tenemos las redes celulares, tenemos las redes de órganos y tejidos. Entonces les quiero hacer una pregunta. Imagínense que yo soy un pescador, ¿ya? Y yo pesco con redes, con una red gigante. Y tiro la red al mar y pesco mis pescados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si de repente la red se me rompe en una parte? Probablemente no va a pasar nada, puede que se escape un pescado. Pero ¿qué pasa si se rompen 10 partes? ¿Qué pasa si se rompe en 20 partes? O sea, 20 pedacitos de los hilos. ¿Qué pasa si está rota en 20 partes distintas? ¿Va a ser muy eficiente mi pesca? No. No va a ser muy eficiente, se me van a escapar los pescados por todos lados. Entonces, em, el problema no está en la parte que está rota, está en que la red tiene muchas partes rotas. Entonces tenemos que recordar esto al momento de ver un paciente. Preguntarnos cuál es la red o cuáles son las redes que están afectadas, que no están funcionando correctamente, porque el cuerpo tiene tiene una capacidad increíble, increíble para seguir funcionando a pesar de tener roturas en su red. Pero llega un momento en el cual tiene tantas partes rotas que ya no lo logra, ya no logra adaptarse a eso, a esa cantidad de hoyos que tienen sus redes, y ahí es donde aparece el síntoma. El síntoma es un intento de adaptarse para seguir viviendo y el cuerpo lo logra, porque sigue viviendo, pero con
un mal funcionamiento de algo. Entonces aquí les quise poner un ejemplo de cómo sería si viéramos el problema desde la visión sistémica compleja. Por ejemplo, tenemos la hipertensión. ¿Y qué se dice desde la medicina alopática? No, exceso de sal y mala genética. Entonces le digo, coma menos sal y si eso no funciona, le doy hipotensores, ¿cierto? ¿Estoy resolviendo el problema? Si fuera solo por exceso de sal, al eliminar la sal se debería resolver el problema, ¿cierto? Pero no se está resolviendo. Entonces, dar hipotensores, ¿tiene sentido? No tienen un sentido, estoy tratando la consecuencia, estoy suprimiendo el síntoma, no estoy encontrando la causa. Entonces hay que buscar más allá, ¿vale? Entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo solo quise aquí poner algunos de los factores que en el fondo se identifican desde la medicina integrativa o desde la medicina integrativa que yo practico, que es más del lado bioregulación. Em, Tenemos múltiples factores, estrés, emociones emociones como no resueltas, conflictos internos, alteración del sistema nervioso vegetativo o el sistema nervioso autónomo, una desregulación del sistema nervioso autónomo, una desregulación del sistema inmune por inflamación y toxinas, una desregulación electrolítica por exceso de sodio y deficiencia de potasio, deficiencias nutricionales. Bueno, y hay millones de otras cosas, solo que aquí puse algunas nada más. Pero es así como tenemos que ir como uniendo todos estos puntos y viendo, a ver, ¿quién controla la presión arterial? ¿Quién controla la presión arterial? El sistema nervioso autónomo. ¿Qué necesita el sistema nervioso autónomo para estar en equilibrio? Bueno, muchas cosas. Algunas de ellas son estas. Entonces, ¿qué es la medicina integrativa? Esta es la definición, ¿ya? O es una de las definiciones. Es un modelo que integra medicina convencional con enfoques complementarios basados en evidencia, pero con una visión sistémica del paciente, incorporando esto de las redes y de que el sistema es un todo, y cuando enferma, enferma como un todo, y que nunca voy a encontrar la solución en la parte, ¿cierto? Entonces, tenemos que incorporar esta multicausalidad o este origen multifactorial de los problemas del paciente para poder entender lo que realmente está pasando y así poder resolverlo. Y yo le digo a los pacientes, es que hay, aquí hay muchos desastres y muchos círculos viciosos que están generando este problema. Entonces tenemos que ir resolviendo todos en paralelo o por etapas, pero tenemos que resolver todos. No podemos solo atacar una parte. Y algo que destaca mucho dentro de la medicina integrativa, a diferencia de la medicina alópata, que es muy paternalista, así como yo soy el médico y yo sé lo que es bueno para ti, en la medicina integrativa se propone que tanto el paciente como el médico sean empáticos, participativos, motivados y abiertos al aprendizaje. Hay un gran componente de recuperar la humildad, de no creerse el que uno se las sabe todas. Porque a mí me llegan muchos pacientes que me dicen,
doctora, yo sé que esto tiene que ver con tal cosa, pero el médico me dijo que no tenía nada que ver. Y casi siempre el paciente tiene razón, porque el paciente se conoce a sí mismo y conoce su historia mucho mejor que el médico. Entonces tenemos que incorporar todas estas aristas para poder abordar el paciente de una forma mucho más comprensiva. Y no es que la medicina alópata sea enemiga de la medicina integrativa. Son simplemente dos complementos. Son complementos, son que si trabajan en conjunto se pueden resolver tantas cosas. Yo, de hecho, a los pacientes me dicen, doctora, ¿y me dejo de tomar los remedios que me dio el doctor? No se los dejé de tomar todavía hasta que se mejore, porque por ahora nos están sirviendo, por ahora nos están ayudando, pero hay que saber que es una muleta y la muleta hay que dejarla en algún momento. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales entre el modelo convencional y el modelo integrativo? Que el modelo convencional va siempre orientado al síntoma, siempre buscando en el síntoma el origen del problema. En cambio, el modelo integrativo busca en el sistema, qué es lo que está desregulado, qué es lo que está fallando en el sistema o en los sistemas, porque casi siempre les puedo firmar que cuando hay una patología crónica hay varios sistemas alterados. Nunca es uno solo, jamás. No me ha tocado ni un solo paciente que sea un solo sistema afectado. Casi siempre es sistema inmune, sistema nervioso y algo más. O sistema digestivo, o sistema hormonal, o sistema metabólico, o sistema miofacial. En el modelo convencional miramos el órgano, la célula, la molécula eh, que está generando el problema. Por ejemplo, el otro día una paciente me decía que ayer una paciente me decía, mire, doctora, a mí yo cuando tomo las cosas congeladas en el supermercado no las puedo tomar porque me duele demasiado y se me ponen las uñas como moradas y me duele. Pero el reumatólogo me dijo que yo no tengo síndrome de Raynaud porque no tengo el anticuerpo positivo. Y yo le digo, bueno, que el síndrome de Raynaud también puede venir de otra parte, no siempre tiene que ser autoinmune. Puede venir del sistema nervioso también, y ahí no va a salir el anticuerpo positivo. Entonces, buscando la molécula, ¿sabes? Como, no sé, todos los trastornos autoinmunes, buscando la molécula, los trastornos de la piel, mirando la célula, haciendo biopsia, y encuentran la causa habitualmente. No, habitualmente no la encuentran. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy día el hijo de una paciente que venía me decía, sí, yo tengo psoriasis y finalmente tuve que empezar a ponerme una crema de clobetasol, que es una crema de corticoide, porque ya tenía mucho dolor en las lesiones. Y, pero te fijáis como que hasta ahí llegan, es como ya, llego al diagnóstico y ahora ¿qué hago? ¿Por qué tiene esa psoriasis el paciente? ¿De dónde salió esa psoriasis? ¿Qué saco con ponerle un corticoide y tapar el síntoma? Lo único que logro con eso es que el problema siga avanzando, porque no estoy tratando la causa. Entonces, la solución muchas veces, no estoy diciendo que sea siempre. Si un paciente tiene una infección bacteriana, obvio que le voy a dar antibióticos, pero después me voy a preguntar, ¿por qué ese paciente hizo esa infección? ¿Por qué ese organismo tuvo que hacer una infección aguda? ¿Por qué? ¿Cachai?
¿Será que hay alguna desregulación inmunológica? ¿Será que hay alguna inflamación crónica? ¿Será que hay alguna deficiencia nutricional? Etcétera, etcétera. Entonces, tratemos de cambiar nuestro paradigma desde el tratamiento a nivel local y de tratar el síntoma o la consecuencia hacia buscar qué es lo que está fallando en el sistema o en los sistemas y orientar el tratamiento hacia la regulación. Entonces, ¿quién piensa que la rodilla no tiene nada que ver con el diente? Di la verdad, Rosa. Por favor, que hablen y digan la verdad. ¿Hay alguien aquí que piense que la rodilla no tiene nada que ver con el diente o con los dientes? ¿Qué tiene que ver la rodilla con el diente? Bueno, si todos piensan que la rodilla tiene que ver con el diente, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se relacionan? Son parte del mismo todo, del mismo organismo. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se comunica la rodilla con el diente? Andrea, ¿quieres decir tú? Que tenés la mano O sea, levantada. no, es que eso fue de recién, Ah, pero nada, pues a través del sistema nervioso autónomo, a través es una, ay, ¿cómo se llama? Bueno, pero sí tiene que ver, yo lo he comprobado así muchísimo. bueno, ¿cuáles son nuestros sistemas de comunicación? El sistema La nervioso es uno. fascia, mm, ¿Cuáles, qué otros sistemas de comunicación tenemos dentro del cuerpo? como las fascias, Ya, la fascia. El tenemos eje el, intestino cerebro puede ser. Bueno, sí, pero el eje El sistema inmunológico. intestino-cerebro es parte del sistema nervioso, ¿no? ¿Qué otro sistema de comunicación hay dentro del cuerpo? Hay varios. El sistema inmune, el Linfático, la sangre, respiratorio, El sistema linfático. linfático, el sistema inmune, la circulatorio. sangre. Exacto. Y es a través de todo eso que la rodilla se comunica con el diente y que el dedo del pie se comunica con la guata, aunque no estén en el mismo lugar, aunque estén separados. Hoy día me llegó una paciente con una neuralgia de Arnold, que, bueno, para hacerla corta, es una neuralgia de esta zona, que el nervio de Arnold es un nervio como que emerge como suboccipital. em, y en el fondo la neuralgia es como toda esta zona, un poco, a ella también le dolía un poco hacia el cuello. Y yo le pregunté a su cuerpo, a través de las técnicas que les voy a enseñar más adelante, le pregunté a su cuerpo de dónde venía ese dolor o cuáles eran los factores en su sistema nervioso que estaban generando esta desregulación que se estaba manifestando a través de una neuralgia de Arnold. Pero el problema no estaba en la neuralgia porque a ella ya le habían puesto ozono a nivel local, le habían puesto Botox, le habían hecho kinesioterapia. ¿Qué más le habían hecho? No me acuerdo qué más. Y bueno, y estaba tomando pregabalina y opioides y duloxetina. Y ya la señora ya lleva como un año con el problema y nadie lo ha logrado resolver. Y, y le pregunto al cuerpo y el cuerpo me contesta la cesárea. La señora tenía 4 cesáreas. Entonces yo para comprobar que esto era así,
Le infiltro la cesárea con procaína. Y le pregunto a la señora antes de infiltrar, ¿cuánto le duele en este mismo segundo? Me dice 3. Y le pregunto después de infiltrar la cesárea, y solo la cesárea, no le infiltré nada más hasta ese momento, solo la cesárea. ¿Cuánto le duele ahora? Me duele 1. ¿Y cómo está comunicada la cesárea? Con el nervio de Arnold. ¿Hay algún nervio que conecte la cesárea con o la zona del hemiabdomen inferior o la zona suprapúbica con el nervio de Arnold, estructuralmente hablando? Por supuesto que no. No hay una conexión directa. No hay un nervio que vaya desde, o sea, el nervio de Arnold ya no llega hasta el abdomen, ¿cierto? Pero a través del sistema nervioso autónomo, a través del sistema miofacial, a través de la matrix extracelular, están conectados. Entonces, conceptos claves en medicina integrativa son la teoría de sistemas, que quiere decir que postula en el fondo que todo nuestro organismo funciona en red y que el sistema surge del interaccionar de sus partes. Esto es clave, del interaccionar de sus partes. Eso es el sistema. El sistema no es la célula, el sistema no es el nervio ni el órgano. El sistema es la interacción constante entre todas sus partes. Entonces tenemos que ver esta causalidad multifactorial, que puede ser a nivel biológico, a nivel ambiental, ambientales, estímulos emocionales, estilo de vida, entre otros factores. Y otro concepto clave acá, que lo vamos a machacar, pero así hasta que les entre y les quede bien insertado ahí en el cerebro, y en el cerebelo y en troncos encefálicos, que el sistema, el organismo, tiene una capacidad intrínseca de regular el funcionamiento, lo que se llama la capacidad de autorregulación y que en terapia neural, ya vamos a ver más adelante, que se le llama autoecoorganización, que ese fue un concepto que incorporó el doctor Payán, que bueno, ya les voy a contar sobre él. Entonces, ¿cómo se autorregula un sistema complejo? Diga lo que se le ocurra. Aquí no hay juicio. Cuando nos da fiebre. Ok, ¿qué es lo que pasa cuando nos da fiebre? ¿Qué ocurre? O sea, el mismo cuerpo es el que produce la alta temperatura para poder como desnaturalizar las células que quiere eliminar. Ajá, El solo lo hace como mecanismo de defensa y nosotros bajamos la fiebre. ajá. Nada que ver. Sí, pues es una excelente idea, por cierto. ¿Y para qué más sirve la fiebre? Aparte de desnaturalizar las células o las membranas de las bacterias y lo que sea, y los virus y todo eso. ¿Qué más se genera cuando hay fiebre? ¿Qué es? Ah, ¿cómo se siente uno cuando está con fiebre? Mal, Horrible. horrible. ¿Por qué te sientes mal? ¿Porque estás inflamada o desinflamada? Inflamada. Estás Inflamado. inflamada. Estás inflamada. Entonces la Sentir- inflamación es un mecanismo de autorregulación. La Sí, en inflamación ese caso sí. aguda.
es uno de los mejores mecanismos de autorregulación que tenemos. La inflamación aguda es reparadora. La inflamación aguda y la fiebre, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo es nuestra matrix extracelular? ¿Es un líquido o cuál es el estado de la matrix? ¿Nadie sabe? Por favor, aquí los médicos necesito que hablen. ¿Cuál es la consistencia de la matrix? ¿No? ¿Nadie? Pero debe ser como acuosa, gelatinosa, no sé. Gelatinosa. Ajá. Como Muy mezclando bien. entre viscoso. Es un gel. Es como un gel. ¿Qué pasa si yo un gel o una jalea la caliento? Se vuelve acuosa, Se vuelve líquida. ¿Y qué líquida, es más fácil, moverse dentro de un líquido o dentro de una jalea? ¿En una piscina de jalea o en una piscina de agua? de agua. Ya, agua. Entonces, al final, ¿qué es lo que es la fiebre? Un mecanismo compensatorio. ¿Es compensatorio? Facilitador. ¿Realmente? Autorregulación. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de autorregulación, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo para lograr que, por ejemplo, si la fiebre es por una infección, sirve para que las células inmunológicas puedan llegar mucho más rápido al lugar de la infección, porque es más fácil moverse en una agüita que en un gel espeso. ¿Qué otros sistemas o qué otros mecanismos de autorregulación se les ocurre que podríamos tener? Aparte del sistema, ya, hablemos ahí de como de sistema inmune, inflamación y todo eso. ¿Cuál otro se les ocurre? Hablando desde la medicina alópata, ¿ah? Ya nosotros desde la medicina alópata nos enseñan mecanismos de autorregulación, solo que quizás no lo ponen con ese nombre. El azúcar puede ser, cuando hay como Como el azúcar. cuando hay hipoglicemias, hiperglicemias, también son como respuestas a... Pero ¿cuál sería el mecanismo ahí? La insulina, ¿no? Un Ujú. mecanismo hormonal. Las Claro. hormonas son un mecanismo de autorregulación, mecanismos de retroalimentación. Bueno, vamos a aprender a lo largo del diplomado que hay muchos y de hecho el próximo martes ya tenemos una clase que es de mecanismos de autorregulación. Pero parece que es el próximo martes. Sí, el próximo martes vamos a aprender todos los mecanismos de autorregulación. Entonces, el sistema para poder autorregularse necesita un mecanismo de comunicación intercelular. ¿Y cómo se comunican las células entre sí? Lo más rápido es a través de la matrix. De hecho, les quiero decir que hace un tiempo, no me acuerdo cuándo, se descubrió que la neurona, el terminal nervioso, no toca a la célula, no la toca directamente, se conecta a través de la matrix. Es como que quedara como ahí, como cerquita, pero no pegada.
Entonces, un sistema necesita tener circuitos de retroalimentación. Es decir, como, oye, compadre, ¿cómo vais por allá? Bien, compadre, por aquí todo bien. Así, retroalimentación, para saber cómo está funcionando todo. Y si es que hay algo que no está funcionando bien, armar un proceso para arreglarlo. Y estos circuitos de retroalimentación deben ser y son naturalmente biológicamente económicos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo es igual que nosotros. Tratamos de gastar la energía justa y necesaria y no derrochar energía. ¿Ya? Necesitamos ser, nuestro cuerpo siempre y la naturaleza siempre trata de hacer todo por el camino más directo, rápido, seguro, eficiente y en el cual se gaste la menor energía posible. Y lo que vamos a ir aprendiendo posteriormente es que hay factores que van generando que los circuitos de retroalimentación sean cada vez menos económicos, porque se van generando estas fugas, como cuando les explicaba lo de la red de un pescador. Mm, un sistema, un sistema vivo, tiene la capacidad también de generar procesos de autorrenovación. Y eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Que nuestras células se renuevan constantemente, incluso las de los huesos. Y también tiene que tener una característica que se llama autopoiesis, que quiere decir como ser autogenerado. El sistema vivo también se rige por las leyes de la termodinámica, eso lo vamos a aprender un poco más adelante, más en profundidad, y por las leyes del caos. Y es ahí donde nos queda la embarrada en la cabeza. Porque desde la medicina alopática eh, siempre queremos tener como todo bajo control, como creer que las respuestas del cuerpo son predecibles, ¿cierto? Y entonces damos una pastilla y esta pastilla o hacemos una intervención y esto debería dar tal resultado. Y siempre debería ser así. Pero la verdad es que los sistemas complejos son intrínsecamente caóticos. Bueno, ya les voy a enseñar un poco más adelante porque es muy complejo para explicarlo así tan cortito. Y además podemos generar procesos emergentes adaptativos. Y los procesos emergentes habitualmente son los síntomas. Entonces, grábense en la cabeza esta bandada de pájaros que vuela generando, donde todos se mueven sin estar diciendo así como, oye, ¿para dónde te vaya a mover? Mira, me voy a mover para allá. No, están todos completamente interconectados y todos saben para dónde se va a mover la bandada. Entonces, concepto clave, el sistema surge del interaccionar de sus partes. Por lo tanto, al dividirlo, diseccionarlo, se pierden sus propiedades y deja de ser un sistema y es por eso que no podemos encontrar la causa de la psoriasis en la biopsia, porque esas células están interactuando con la matrix, con el sistema nervioso, con el sistema cardiovascular, con el sistema digestivo, con todo. Entonces, cuando enfermamos, lo hacemos como un todo. Y el doctor Payán decía,
La medicina de sistemas es la que entiende que el hombre no está enfermo porque tiene una amigdalitis, sino que tiene una amigdalitis porque su todo está enfermo y lo expresa a través de sus amígdalas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo regulamos el sistema o los sistemas? Necesitamos herramientas. Así que aquí es donde entra la estrella del show llamado Diplomado en Medicina Neural Terapéutica. Síganos en el próximo capítulo. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Estoy expectante. Feliz. Atónita todavía. Maravilloso. Excelente. Sí. Oye, el Luis ya no está. Se salió. ¿Algún otro comentario? No, yo feliz, feliz, feliz y muy agradecida por este aprendizaje, de verdad. Es otra visión. Ajá. Me encanta, me encanta. No, les va a volar la cabeza. Cuando hablemos del caos van a quedar así. Ya, querida, entonces vamos a dar 5 Sí, minutos para descansar la mente, estirar las patas, ir al baño y seguimos con la segunda clase. Ah, esperen. Ok. Esta se va a cerrar porque hay otro link para la otra clase, ¿ya? porque la idea es que queden como en video separado.